Párenme ante cualquier duda, pregunten y repregunten, ¿sí? No se preocupen, por eso siempre la idea es sacar todas las dudas, aprovechar. Bueno, la idea es agarrar el juego de dados de vuelta, el mismo juego de dados que habíamos hecho en la anterior, y modificarlo un poquito, ¿sí? Eso es la idea, con herencia, ¿sí? Y aparece un jugador tramposo y utiliza dados cargados. La idea es dados cargados que se cargan el 5 y uno que cargan el 6. ¿Y qué quiere decir un dado cargado? Vieron que para hacer trampas se liman los dados, eso me dijeron. Entonces, cuando tiras el dado, cae más seguido el 6 que cualquier otro número. ¿Sí? Por eso se llama dado cargado. ¿Estamos hasta acá con esto? Agarremos nuestro código que habíamos hecho, ya ni me acuerdo cómo lo habíamos hecho. ¿Dónde nos quedó? Jugador, juego, dado, cubilete. ¿Y me falta algo más? No, las 4 clases que teníamos. Copiar. Y las voy a traer a la clase, vamos a agregar. Voy a crear un proyecto nuevo, así se los separo después para la hora de subírselos. Y vamos a poner clase 3.5. La clase 3.5, vamos a cerrar todo, tranquilitos. Y acá me vamos a traer en el código fuente las clases que teníamos. Bien, teníamos cubilete, que tenía dados, por acá el dado, y el jugador. Bien. Entonces, ¿qué dijimos? Tengo que modelar el dado cargado. ¿Cómo se les ocurre implementar el dado cargado? Piensen que la idea del dado cargado es que todo el juego siga funcionando, pero poder hacer trampa. Aparece dado cargado. ¿Qué les suena el dado cargado? ¿Qué es un dado cargado? Un dado con más probabilidades de que salga un número. Bien, un dado con más probabilidad. Entonces ahí ya dijimos, es un dado. Con lo cual, fíjense que yo lo primero que puedo decir, class, dado cargado. Fíjense que estaba el dado cargado 6. No, ahí puse el 5. El 6. Entonces digo, el dado cargado 6, ¿qué era especialmente? Extends, dado. Entonces digo, con esto ya digo es un dado. No tengo que hacer mucho. ¿Y qué cambia? ¿Por qué es una clase distinta? ¿Qué tiene de distinto a dado? ¿Qué le agrega? Siempre cuando hago herencia tengo que preguntarme eso. ¿Qué le agrega? ¿Qué hace distinto? Ahí lo dijiste, Laureano. Altera las probabilidades. Claro, ¿y eso qué significa? Acuérdense que el dado tenía un método tirar, que hacía esto. Esto era supuestamente aleatorio, era parejito. Entonces, ahora, ¿qué yo voy a decir? En el dado cargado, le cambio el tirar. ¿Eso qué significa? Lo implemento igual, ¿ven? Lo implemento igual, pero cambio. En vez de hacer el tirar común, ¿qué debería hacer yo? Si hago esto, super.tirar, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué sería ese valor super tirar? El mismo tirar Estarías del usando. dado. ¿Estamos de ¿Cómo? acuerdo? Si yo digo super tirar, estaría haciendo lo mismo que el tirar común. Pero no estarías usando el tirar de la clase dado solamente. De la clase dado, por eso no cambié nada. Ah, ok. Ahora, ¿yo qué tendría que hacer? Genero un número aleatorio. Vamos a poner por acá, que es por ahí lo que falta ahora. Un random. Se vuelve mat.random. ¿Sí? Esto me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Ahora yo lo que voy a decir, si ese valor random es mayor que, no sé, 0,7 o mayor que 0, sí, vamos a hacer menor que 0,7, es decir, piénsenlo así, lo que estoy haciendo ahora es la forma de hacer la parte aleatoria.
Yo tengo del 0 a 1 es esto. 0,7 más o menos está por acá. Estoy diciendo que si yo digo que el valor aleatorio es menor de 0,7, estoy diciendo que cayó acá. Piénsenlo en, si lo tiro 1.000.000 de veces, 700.000 veces va a caer acá. Y 300.000 debería caer acá. ¿Se entiende? Estoy jugando con las probabilidades. TBC, yo sé que les fue bien ahí. Entonces, ¿qué digo ahora? Si es menor que 0,7, es decir, de 0 a 0,7, como si fuera en tramos, return 6. Si no, ¿qué significa? Ese 30% que digo, return valor, el dado común. ¿Qué hice? El 70% de las veces va a salir un 6. ¿Se entiende la idea? Creo que sí. ¿Se entiende? Cuando yo hago random es un valor aleatorio entre 0 y 1. Si agarro todo este pedazo, cuando yo digo x menor que 0,7, estoy agarrando, ¿dónde quedó? Acá, este pedazo. Entonces yo estoy diciendo que el 70% de las veces va a caer acá y un 30% cae acá. El 70% de las veces devuelvo 6, con lo cual va a salir cargado. Vamos a probarlo para que me lo crean. Puede ser que otra forma de decirlo sea que el 70% de los valores que te puede dar, vos los ignorás y terminás devolviendo 6. Exacto. O sea, el 70% de las veces devuelvo 6 Ok. y el otro 30% devuelvo el valor que tira realmente. Es más, si quieren podríamos ser así directamente. Ni lo tiro al dado. Genero un número aleatorio y el 70% de las veces devuelvo 6. Y si no, uso el del padre, el del dado común. Porque no me gusta este que me faltó. Ah, porque tengo mal esto. Ahí, Laureano. El resto viene bien, ¿entiende eso? Sí, Cris. ¿Te entendía más o menos el aleatorio? Ahí lo entendí un poco mejor. ¿Sí? Ahí No, no mucho. tiro solamente el 30%. Si yo tiro 100 veces, 70 va a caer el 6 y 30 va a ser super tirar. Aleatoriamente, ¿no? Si estuviera bien distribuido. Vamos a hacerlo así. Dado de 1 se vuelve new dado. Dado cargado 6. De 2 se vuelve new dado. Y para probar esto vamos a hacer un for int i igual a 0 y menor que 100 y más. Y vamos a hacer un sysout. Bueno, ahí fíjense que me equivoqué. Dado cargado 6. Vamos a poner d, dos puntos, más de 1 punto tirar. Tiro el dado común, más, vamos a hacer un espacio, DC, como para ver el contraste, dos puntos, más D2 punto tirar. Tiro dos dados, uno cargado y el otro común, y ahí vamos a ver qué sale. Ven que a simple vista se nota que hay una diferencia, ¿no? Como que el 6 yo muevo el scroll rápido y el 6 aparece mucho más que en el otro lado. Si nosotros jugamos acá y le ponemos 0.95, ¿qué significa? Que el 95% de las veces va a salir 6. ¿Ven? Y ahí es muy alevoso. Estamos haciendo demasiado trampa, no salimos vivos de la mesa. ¿Sí? Ahora, si le pongo muy poquito, 0.3, estoy haciendo poquita trampa. Fíjense que ya está más distribuido, no hay tanta diferencia, ¿ven? Es mucho menor, ¿sí? Yo con ese ajusto la trampa que quiero hacer. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, todo el resto bien. Ahora, ¿cómo haría el dado cargado con el 5?
En vez del 6 pongo el 5 o no. En vez de 6 pongo 5. ¿Y qué dijimos cuando pasa eso? ¿Qué haría? Una clase nueva, new class, dado cargado 5, dado cargado 5, que carga el 5, y sería todo muy parecido, ¿no? Cambia al tirar. Pero copio y pego y devuelvo el 5 acá. En realidad, ¿es una clase nueva? ¿O qué cambia? Nada más. Entre el 5 y el 6. Una clase para la trampa, exacto. Solo cambia el número del dado. ¿Y ese número qué significa entre las dos clases? ¿Qué es lo que dice el 5 y el 6? Que dice Alejandro ahí. ¿Qué me representa ese 5 y 6? El resultado final que quiero obtener. Sí, pero ¿qué es en el dado, en este nuevo dado? ¿Qué es ese 5 y 6? Por ejemplo, en el dado tenía una cantidad de caras y eran los valores que podía tener. El 5 y el 6. En el dado cargado, ¿qué es? Los valores favorecidos. Los valores favorecidos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera elegido bien y vengo y digo, no, vamos a crear new class, dado cargado, y en vez de decir el tirar sigue siendo igual, pero en vez de poner 6, digo el lado favorecido, el lado cargado. Entonces, ¿qué vengo? Le declaro que por ahí de entrada no estaba, le digo un int lado favorecido. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene un atributo el lado favorecido. En el constructor podría decir public dado cargado, por defecto decir el lado favorecido es el 6. Favorecido es igual a 6. Si no me dicen nada es 6. Y después, ajá, que horrible. Y después podría tener un get lado favorecido y un set. Lo podría cambiar. En la realidad no se puede cambiar, pero acá sí podría tener los dos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá, de acuerdo con lo que yo lo hago, me faltó el super extends dado, de acuerdo a cómo lo cree, yo acá puedo favorecer el 6, el 5, el 4, el 3 o el 2 o el 1, ¿sí? Yo puedo favorecer el lado que yo quiera ahora. Fíjense que esta clase, con un atributo, me incluye a estas dos. Estas dos era un error, lo voy a dejar acá si lo tienen, error de clase versus instancia. ¿Sí? Creo una clase. ¿Dónde lo escribí? No, acá no, este estaba bien. En este, creo una clase cuando en realidad, mira, bueno, como creo una clase cuando en realidad lo que yo tenía que crear es un objeto. Creo una clase cuando en realidad era el valor de un atributo. Con herencia es un poquito más difícil de decidir si la clase versus instancia. Acá, ¿cómo sería el ejemplo? Sería como crear una clase Juan que hereda de persona para todas las personas que se llaman Juan. ¿Se entiende la idea? Nadie va a hacer esto, porque vos ya sabés que en realidad Juan es un ejemplo. Pero cuando empieza herencia y empiezo a poner atributos, puedo caer en estos errores de clase versus instancia. En el dado cargado 6 y el dado cargado 5 es un error de clase versus instancia. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando hay constantes en código. Cuando tengo en una constante que devuelve un 6, me tengo que preguntar, ¿y si quiero devolver un 5, tengo que hacer una clase nueva? Sí. Entonces pongo un atributo. Y empiezo a poner atributos. ¿Qué otro error ven?
que puede haber en el dado cargado. Y yo les muestro ese código. En el if. En el if, fíjense que acá dicen 0,7. Si a esto, en vez de dejar la constante, le ponemos un atributo, probabilidad, y acá venimos y decimos, bueno, ¿qué era eso? Era la probabilidad. Doble probabilidad. Y acá podría decir la probabilidad es igual a 0,7. Estoy diciendo lo mismo por defecto, pero en el momento que yo agrego el source, el get y el set de la probabilidad, de golpe mi dado me sirve para cargar el 5 con una probabilidad del 50%, o cargar el 6 con una probabilidad del 70%, o cargar el 9, que ahora no existía, pero con una probabilidad del 100% si quiero, o poniéndole 1. ¿Se entiende la idea de la importancia de crear los atributos en vez de tener constante en código? Es algo muy simple de detectar, pero es muy difícil de darse cuenta cuando uno está metido en la solución. Cuando uno está trabajando, muchas veces cae en error de clase versus instancia, y es el que hay que evitar. ¿Qué nos quedó ahora? Si yo me traigo el main, para mostrarles el ejemplo, en dado cargado 6 se había puesto un main, yo Y podría poner asumiendo que ahora, los dados siempre son es de 6 caras, ¿no? en estos dados son siempre 6, porque era por defecto 6. Entonces, si cargo el 9, y, querido, prepárate para correr porque te van a dar cuenta que está metiendo trampa, ¿no? Si tiene un dado de 6 y me sale un 8, y está complicado. Por eso, siempre con cuidado esto. Pero ustedes lo dejaron, ustedes preparan la solución, piensen que al dado le podían cambiar la cantidad de caras, de 1.set cantidad de caras y decir que tiene 10 caras ahora de golpe. Porque su solución permite cambiar y acomodarse a cualquier juego. Después, en el juego que juega con dados de 6, va a crear dos dados de 6 caras. El jugador que va a jugar con un dado tramposo va a decir, crea un dado cargado, pero le digo, por ejemplo, d2.set el lado favorecido y vamos a hacer que caiga muchas veces el 3. Entonces hacemos esto y de golpe el número favorecido puede ser el 3, ¿ven? Que ni siquiera lo habíamos pensado de entrada. Nadie haría trampa así, pero bueno, yo de golpe acá pongo el 6, va a salir favorecido el 6. Siempre hay que ser vivo para hacer trampa, porque si cargan el 9, va a salir el 9. Pero su dado tenía 6 caras, ¿ven? Y ahí hay un pequeño problema. ¿Se entiende más o menos la idea de clase versus instancia cuando hago herencia? Ahora, hacer valores me puede traer errores. Entonces, siempre que les quede una constante en su elemento, poner atributos. Y eso le simplifica. Nadie hace una clase Juan para todos los que se llama Juan. Pero ¿qué pasa? Acá, cuando les digo 6 y 5, como el método es distinto, uno duda en hacerlo y a veces cae en ese error. ¿Estamos con esto? Ya tenemos un dado cargado. Tenemos la primera parte de hacer trampa. ¿Sí? ¿Cómo se hace trampa en un juego de dados? Acuérdense cómo estamos jugando los dados. ¿Cómo estamos jugando? No entiendo la pregunta. ¿Sería con un vasito o algo? Claro, ¿se acuerdan cómo era el juego? Vamos al juego. Yo venía, teníamos dos jugadores, teníamos un cubilete, los dos jugadores, un cubilete, jugábamos, cada jugador agarraba el cubilete, tiraba los dados y sacábamos los números y hacía toda la regla del juego. Ahora la pregunta es, si yo quiero hacer trampa en un juego, yo como jugador, ¿qué soy? ¿Soy un jugador normal o un jugador tramposo? Tramposo, se supone. Bien, soy un jugador tramposo. Es algo distinto al jugador. ¿Por qué es distinto el jugador tramposo del jugador común? ¿Qué hace cuando le toca tirar? A mí me dan un cubilete con dados. Si yo soy tramposo, ¿cómo hago la trampa? Piensen en la realidad, no lo piensen en el código. ¿Cómo hago trampa en el juego de dados? Piensen en esto. A mí me dan el cubilete. No me ven, pero ahí les pongo cámara. Cambio de lugar.
Tengo esto, tengo un vasito con dados. ¿Qué tengo que hacer yo para poder hacer trampa? Cambiar los dados, usar los que están Agarro, cargados. saco los dados que están acá, meto dados cargados, tiro y digo, uy, me salió doble 6, qué suerte. Después agarro, saco los dados cargados y pongo de vuelta los dados que no estaban cargados. ¿Se entiende la idea? En la realidad tengo que hacer así la trampa para jugar con dados cargados. ¿Más o menos se entiende? Sí, A la hora de tirar, tengo que hacer trampa yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Soy un jugador normal o cambié algo? Y en realidad soy un jugador tramposo. Tramposo, jugador. Siempre tenemos que mantenerlo lo más parecido a la realidad. Soy un jugador tramposo. ¿Qué significa ser un jugador tramposo? Que soy un jugador, tengo todo lo de jugador, pero, acá me debe faltar el constructor, tours. Acá siempre acuérdense que el constructor hay que hacerlo, si no era el constructor vacío de la superclase, ¿sí? Tenía un nombre, sí o sí tenía que tener un nombre. El jugador tramposo, ¿qué tiene? A la hora de tirar, nosotros hacemos, cambiamos el método tirar. Vamos a jugador, ¿se acuerdan que el jugador le tocaba tirar los dados? El jugador común venía y cuando le tocaba tirar los dados decía vasito tirar. Ahora nosotros no somos un jugador común, con lo cual cuando nos dan el dado interceptamos el método y acá tenemos que hacer la trampa. Dijimos sacar los dados, poner dados cargados, tirar y volver a poner los dados comunes. Si no, todos siguen jugando con los dados cargados. Juegan. ¿Sí? Si no, todos siguen jugando con los dados cargados. Bien, ¿cómo saco los dados viejos? Y vamos a ver qué hace el cubilete. Cubilete, punto, no, vasito se llama acá. Ajá, me quedó doble. Vasito, punto, ¿qué método tenía vasito? Tenía, por ejemplo, set dados y tenía un get dados, que me devolvió un arreglo de dados, ¿sí? Entonces agarro y digo, dado, mi arreglo de dados, ajá, y vamos a llamarlo bolsillo. Me meto en el bolsillo los dados que tiene el cubilete. Ahora, al cubilete le tendría que decir vasito, punto, set dados, y le tendría que dar los dados cargados. ¿Cómo tengo los dados cargados? Y los tendría que tener yo. Entonces tengo un atributo. Private, dado, incluso acá podríamos saber que es cargado, pero dado, cargados, fíjense que es un arreglo. Entonces, cuando creo el jugador tramposo, o me dan los dados cargados, que sería una posibilidad, y digo cargados, ¿sí? Me pasan el arreglo de dados, ya que están cargados, o por defecto podríamos decir que cargado se vuelve, me faltó acá, ahí estoy escribiendo algo mal, a ver si alguien se da cuenta del error. Ah, acá está, ahí está. ¿Sí? O podría ser un constructor que crea automáticamente, vieron que era el dado cargado con el 5 y el 6, por defecto me decían. Bueno, podríamos crear. Cargado se vuelve new dado de 2. Creo un arreglo de 2 dados. Y cargados sub 0 se vuelve new dado cargado. No me acuerdo qué le pusimos. ¿Teníamos constructor con el dado cargado? No. Creo el dado cargado.
cargados. Ese ya cargaba el 0, pero por las dudas me lo aseguro. Ya hay un dado ahí, le digo punto set cargados punto. Acá diríamos, vamos a hacerlo así, muy fácil. Ahí tengo un problema porque era un dado. Dado cargado de 1 se vuelve, vamos a hacerlo por parte, el lado cargado de 1.set lado favorecido el 6 y a D1 lo guardo en el lugar 0. Ahora hago lo mismo, creo otro dado, el dado cargado de 2 y a D2 lo guardo en la posición 1. ¿Sí? Tengo un arreglo de 2 dados cargados directamente, sí, por defecto en el constructor. ¿Se entiende esto más o menos que estoy haciendo? Estoy creando el arreglo, le estoy creando la trampa. A la hora de tirar, ¿qué hago? Me guardo los originales, pongo los cargados, digo int valor se vuelve vasito.tirar. Ahí toda la gente vería que yo tiro los dados. Uy, me salió el 12. Y ahora antes de irme, digo vasito. Vuelvo a poner set dados los que tengo guardados en el bolsillo. Y digo return valor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Fíjense que acá estoy haciendo trampa a la hora de tirar los dados. Más que nada. Ahora, ¿qué pasa? En el juego, no me acuerdo dónde hicimos el main. No lo hicimos en el main. Jugador, a ver en qué clase hicimos el main. Principal. ¿Ven? Acá hicimos el principal. Me copio el principal de vuelta y me lo llevo al nuevo. Copy. Fíjense que el juego no lo tocamos nunca. Agregamos un dado cargado y agregamos un jugador tramposo, que es la forma de hacer trampa. Fíjense que es muy parecido a la realidad. Sí, me quedó grave. Bueno, agarro el principal. El principal me decía, vamos a cerrar este si no me confundo, creo el main, creo dados, ahora que son los dados, vamos a hacer de 2 dados, entonces menor que 2, vamos a crear como si fuera el jugo común, creo un cubilete, que le doy el arreglo de 2 dados, creo un jugador que es Ana y creo un jugador que es Juan. ¿Quién quiere que sea el tramposo? ¿Ana o Juan? Ana. Ana. Fíjense que lo creo como jugador tramposo. Fíjense que, la doble una sola, cuando creo jugador tramposo, viene a este constructor, le pasa el nombre, o sea, se sigue llamando Ana, con lo cual viene a constructor, y fíjense que se llama Ana, arranca con los puntos en 0, todo re lindo, pero al mismo tiempo crea ahora un arreglo de 2 dados que sale el 6 y el 5, vamos a decir, me quedó mal, y el 5 favorecido. Ese jugador tramposo lo guardo en el jugador A. Ahora, fíjense, creo el juego y le digo, vamos a jugar con este cubilete que tiene 2 dados de 6 caras, con Ana como el primer jugador, que Ana apunta a un jugador tramposo, ojo al piojo, y JB que es Juan. Juan es un jugador común. El juego no lo tocamos. Digo, el mínimo es 10 y voy a tirar 10 rondas. Y ahora vamos a ver quién gana. ¿Estamos ahí? Fíjense que el juego no lo tocamos. Ya de movida, todo esto bueno, no sale viva Ana. Ya de movida, fíjense, no tuvimos que tocar nunca el juego. El juego, como lo habíamos pensado, funciona perfecto para jugador tramposo. ¿Por qué? Porque el jugador es un caso especial, el jugador tramposo es un caso especial de jugador que cuando el juego le pide que tire los dados, lo hace de forma distinta. Mete la trampa ahí y cambia los dados. Fíjense que Ana gana 9-0. 10-0. 7-2. Mirá, ven que ahí por lo menos no sale tanto. Pero ven cómo cambiamos todo sin tocar nada al mismo tiempo. Creando 2 subclases, dado cargado y jugador tramposo, pudimos cambiar la lógica del juego sin tener que tocar el juego. Algo que no estaba pensado para hacer trampa, de golpe pudimos hacerlo incorporando este jugador tramposo.
¿Sí? ¿Quieren repasarlo? Sí. Piensen ahora, miren. Cuando se llama jugar, hago la tirada igual que siempre, voy a tirar 10 veces, porque acá le pusimos 10. Cuando dice J1 tirar, J1, ¿a quién está apuntando? Es un jugador, sí. Era el primer jugador que pasó el constructor. Acá. Entonces está apuntando a Ana. Pero Ana, en vez de ser, Ana sería así, sería un jugador. ¿Y dónde se le dio el nombre al Cuando jugador? creamos el jugador, acá. Pensá que acá, antes de llamar, nosotros en el principal creamos a Ana, que era un jugador tramposo. Lo guardamos acá. Entonces cuando hicimos juego, esta era Ana, la guardamos como J1. Entonces cuando le toca tirar, le decimos J1 tirar. ¿Qué tenemos? Tenemos así. Sin querer, ahora tenemos un jugador tramposo, que es un jugador que tiene nombre igual Ana, y acá tiene dados cargados, ¿sí? Que los llamamos cargados. Que es en realidad un arreglo de dos dados. Si lo quieren dibujar, dado cargado el 6, con el 6, y dado cargado con el 5. Es un arreglo con dos dados cargados. Un dado que cargamos el 6 y un dado que cargamos el 5. Pero ¿qué pasa? En el juego, J1 apunta, es un jugador, pero apunta acá. Apunta al dado cargado. Entonces, cuando acá se le manda el mensaje tirar, se le dice acá tirar, pero ¿quién lo busca? Lo busca primero un jugador tramposo. Cuando viene el jugador tramposo, se va a jugador tramposo y empieza a buscar. ¿Está el tirar? Sí, está el tirar. Lo agarra este antes de que llegue el padre. ¿Y qué dice? Se mete los datos en el bolsillo, setea los dados cargados, hace el tirar con los dados cargados, vuelve a poner los dados comunes y devuelve ese valor. ¿Qué pasó? El tirar del cubilete también entra ahí el polimorfismo. Tiene un arreglo de dados. El dado es un arreglo, pero lo creamos con dados cargados. El dado cargado es un dado, con lo cual tiene el método tirar, pero está apuntando a un dado que favorece el 6. Entonces, cuando hace esto, está jugando con dos dados distintos que son cargados. Vuelve, favoreció el 6 y el 5, entonces salió el número alto y vuelve acá al juego, juego, vuelve y le da el vasito con los dados normales, vuelve a dárselo al jugador 2. Entonces, siempre el jugador 1 sale más favorecido. Entonces, cuando lo ejecutamos, por eso sale y es muy difícil que le gane. Miren, 4-4, empató. 7-0. 8-1. Sigue siendo probabilidades. El 70% de las veces, en cada tirada, le va a ganar. ¿Sí? Si eso lo multiplicamos en 10 tiradas, significa que 7 de cada 10 tiene que ganarle el jugador. Miren cómo es. ¿Ve? Y hoy, sin embargo, hubo un empate hoy. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Fíjense que acá está la trampa. Cuando nosotros creamos el jugador tramposo, cargamos el dado 6 y cargamos el dado 5. Si quieren, le podemos bajar la probabilidad de 2, de 1, de 2.set. El lado favorecido, vamos a ponerle. No, perdón, ¿le quieren bajar la probabilidad? La probabilidad le vamos a poner 0.3. 0. Sí, en 30%. Y al dado 1 también. Por defecto le bajamos un poquito la probabilidad. Que haga trampa, pero no tanta. En vez del 70, el 30. Entonces ahí no debería darse tan alevoso que gana Ana, pero está favorecido igual. 3-3, 4-3, 6-3,
9-0 igual, 7-2, 4-3, más parejito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 30% de las veces. Pero ¿qué pasa? El 30% en 2 dados están cargados. Entonces, es muy probable que le ganen. Miren, ahí perdió 2-6, 4-4, sí, 2-5, ¿sí? Ganó Juan. ¿Qué pasa? Yo ahora en el jugador tramposo elijo cuánta trampa quiero hacer. Si yo acá hubiera puesto 95, como hicimos hoy, a la hora de crear el jugador tramposo le estoy diciendo que el 95% de las veces va a salir un 6 y el 95% de las veces va a salir un 5. Ejecuto el juego, 9-0, 9-1, 9-0. El otro para ganar me tiene que sacar 2-6. O yo justo caer en los 5%, ¿ven? No salgo vivo de esta mesa de juego. ¿Se entiende cómo cambio el juego yo ahora con el juego de dados? ¿Cómo lo puedo ir trabajando? ¿Cómo? Sí, sí, ahí lo entiendo. O sea, piensen esto. Nosotros, cuando hicimos en la clase pasada, ni siquiera pensamos en el jugador tramposo. Sin embargo, nuestro juego se pudo adaptar a un jugador tramposo. Un jugador que jugaba de forma distinta. ¿Y qué tuve que cambiar? Si hay un jugador tramposo, lo que cambia no es el juego, es el jugador. Y dividir en objetos en lo que era jugador, dados, cubilete y juego me permitió eso. ¿Qué necesitaba yo? Un dado cargado. ¿Qué necesito? Un jugador tramposo. ¿Y qué hace el jugador tramposo? Cambia los dados. Crea el dado cargado y los cambia, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo la diferencia. En objetos me permite hacer eso, ¿sí? Repasamos con Filmina. Fíjense, primer problema. Si yo hago el dado cargado con 5 y el dado cargado con 6, lo que yo hago es mal uso de herencia, ¿sí? Voy a crear una clase por cada valor de variable. La idea es que cuando yo haga herencia, las clases que heredan tienen que tener algo nuevo, es decir, un atributo nuevo que agreguen algo o cambien algo. Pero el valor de un atributo no me alcanza, ¿sí? El valor de un atributo no es una clase nueva. Hago, fíjense, el lado cargado ya con esto es mejor. El 0,5 y sigue estando feo, pero no tengo dos clases. ¿Qué significa el 0,5 acá? Y que si yo quiero el 80% le tengo que poner una probabilidad de carga. ¿Sí? Después, ¿qué más cambio acá? Y tengo que cambiar el cubilete, que es la otra clase. No, el cubilete no. El jugador tramposo. El cubilete funciona. Como el cubilete tiene dados y el dado cargado es un dado, funciona para dados cargados. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Clase versus instancia. ¿Sí? Como para repasar esta parte que es importante, que es un error común. Dos clases iguales son la misma clase. Dos clases, cuando la diferencia es solo una constante entre dos clases, en realidad es la misma clase, simplemente que no identifiqué un atributo. Si yo hago una clase con 5 y la otra la hago con 6, es la misma clase. Si una clase la hago con 50 y la otra la hago con 100, es la misma clase. ¿Qué parecen? Y dice, no, hay, qué sé yo, el 50% de las veces, y el otro el 60%, y el otro el 70%, y yo no puedo hacer tres clases. Agrego un porcentaje de veces. Dicho en burdo, yo no hago una clase para Juan y para Ana. Simplemente le agregué el nombre. Pero ¿qué pasa? Que es más común ver en una persona que tiene un nombre. Cuando veo por ahí en algoritmos, en valores que devuelvo, en las constantes que están en el if, no me doy cuenta tan fácil. Entonces siempre vean, si ustedes ponen un valor en su código, sáquenlo y pónganlo en un atributo. En la otra clase, cuando van a hacer lo mismo y lo ponen en atributo, se dan cuenta que las dos son iguales. Ustedes en el constructor eligen el valor del atributo y ya está. Es una sola clase. ¿Se entiende esta metodología para trabajar? ¿Sí? El ejemplo es la clase Juan y la clase Pedro, nadie la hace. ¿Sí? Es muy burdo, nadie cae en este error. ¿Sí? De entrada, ustedes ya ven. ¿Pero por qué? Porque automáticamente persona existe el nombre. Lo ven algo natural. En dado cargado, ahora que lo vimos, sí, tiene un lado cargado. Pero por ahí no era tan fácil de verlo de entrada.
Entonces ahí es donde se empieza a complicar. En dados, dado cargado y 5, los dos son dado cargado y el valor en realidad era una variable. ¿Sí? ¿Dónde aparece el error? No tiene que haber ningún. Return Juan, ¿qué significa? Que si quiero devolver Pedro tengo que tocar el código. Pone un valor, nombre por defecto, por ejemplo. 84, devolverá. Si X es mayor que 150, ¿qué significa? Que si X es mayor que 180 es una clase nueva. Todos estos son poner variables. Si el nombre es igual a Juan, le pongo una variable. Cuando hicimos el avión en la primera clase y el color prohibido era el celeste, yo en vez de tener celeste en constante, podría haber puesto un atributo color prohibido. Y el usuario podría prohibir el rojo si quiere, o el negro, o el celeste, o el azul. Permito cambiar esos valores. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con todo esto? Por ahora sí. ¿Sí? Bueno. Una última cosita, como para redondear. La clase Object. Todo objeto, por más que lo diga o no lo diga, hereda de la clase Object. Es algo que Java me permite para trabajar. ¿Qué significa que herede de la clase Object? Que Object es una clase y es la superclase de todas las clases. ¿Se entiende hasta ahí? Toda clase, no importa qué clase sea, es un Object. Cuando nosotros decimos, ¿dónde quedó? Acá, vuelvo por acá. Creamos un dado. Dado está diciendo automáticamente extends object. ¿Se entiende esa idea? Estoy diciendo que hereda de objeto. Estamos acá, yo en principal podría decir, por ejemplo, object o1 se vuelve, no sé qué creamos, JJ, que es el jugador. Y funciona. ¿Por qué? Porque JJ, si bien es un jugador, hereda de object, con lo cual es un object. Podría decir O1 se vuelve, por ejemplo, C3, un cubilete. Y funciona. ¿Por qué? Porque el cubilete es un objeto. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahora me están diciendo esto para qué carajo lo quiero saber. Pero bueno, no importa. Perdón la palabra. No importa eso. Pero ¿ustedes entienden la idea de object? Piénsenlo así. La idea de object se entiende. Ahora, lo que no entienden es para qué quiero la clase de object. ¿Se entiende? ¿Para qué quiero una clase de object? La clase de object es como todos heredan de ahí. ¿Qué ventaja tiene? Que todo lo que yo ponga en la clase object, ¿quiénes lo van a tener? Todas las clases. Todos. Todas, absolutamente todas las clases. Entonces, por ejemplo, JJ tiene un método que es toString. Y funciona. Ese método toString está implementado en la clase object. Entonces yo puedo decir system imprimo JJ toString. Y a la salida de esto, system punto, me faltó un punto. ¿Qué va a pasar? Ese método que no lo hicimos, lo imprime y dice, es un jugador tramposo. Con ese. O acá yo puedo poner c3.toString. ¿Qué permite hacer eso? Cualquier objeto se puede transformar en string. ¿Sí? Todo lo que yo ponga arriba, el primer beneficio que tengo, lo puedo llevar. ¿Qué métodos hay arriba que nos interesan? Hay varios, nos interesan dos. A todo objeto yo le puedo preguntar el equals. ¿Vieron que nosotros usamos el equals en string? Yo se lo usé. Yo por acá podría preguntar if c3.equals a JJ. Le estoy preguntando, che, C3 es igual al cubilete. Eso me va a decir falso. Estamos de acuerdo que nos tiene que decir falso. Pero está hecho. Yo le puedo preguntar a cualquier objeto, tiene un método equals que me sirve para validar. Cada objeto tiene un toString y cada objeto va a tener un finalize. ¿Qué hace el equals? Retorna verdadero cuando dos objetos tienen iguales valores.
Pero ¿qué pasa? Si nosotros no lo implementamos en persona, el equals, ¿cómo sabe Java que tiene que mirar el nombre o el DNI? En realidad no lo sabe. Entonces, por defecto me dice si es el mismo objeto, si utiliza el igual igual. ¿Se entiende? Pero lo bueno es que lo tiene al equals. Y lo bueno es que yo lo puedo redefinir usando polimorfismo. Yo heredo, cuando yo hago la clase, por ejemplo, acá, vengo a dado, por ejemplo, y ni lo pensamos, y digo public object, public boolean equals. ¿Y qué va a recibir el equals? Otro object, otro. ¿Cuándo un dado es igual a un objeto? Tiene que ser un dado. Entonces hago el casting a dado del otro. Y dos dados podemos decir que son iguales si tienen la misma cantidad de caras. Yo lo decido y digo return si d.get cantidad de caras es igual a mi cantidad de caras. ¿Se entiende? Entonces yo ahora, en mi código, en mi principal cualquiera, podría decir, vamos a agarrar un dado de 1, se vuelve new dado de 3 caras, un dado 2, otro de 3 caras, y decir si d1 punto es igual a d2, y acá hacer sys iguales. Si no, no, este no. Lo pensé, pero no copié. Distinto. ¿Sí? Creo dos dados, los dos tienen 3 caras y le pregunto, ¿son iguales? Y me dice que son iguales. Si yo no hubiera cambiado el equals, yo acá lo cambié. Vamos a suponer que yo lo borro. Si yo no lo hubiera cambiado, el código sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el dado tiene el equal. ¿Pero qué me va a decir? Que son distintos. ¿Por qué? Porque no encuentra el equals en mí, lo busca en la clase object. Y en la clase object es lo mismo que hubiera dicho D1 igual a D2. ¿Se entiende la idea? Esto lo que está haciendo es, por defecto, es esto. Y son distintos objetos. Eso lo vimos cuando vimos identidad. Entonces son distintos, me dice son distintos. El igual no me funciona acá. Pero como yo uso el equals ahora, tengo la ventaja de venir a dado y redefinir el equals y decidir cuándo para mí dos dados van a ser iguales. Y yo decidí que dos dados son iguales si tienen la misma cantidad de caras. Yo podría haber elegido cualquier otra cosa. Para redefinirlo tengo que definirlo igual. Si yo le pongo equal 2, es otro método. No me da error porque el equal sigue existiendo, pero sigue usando el igual. Me dice que son distintos. Vengo para acá, para dado, tiene que llamarse el equal de object. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Pongo acá. Me sirve para redefinir un método, el equals. Entonces yo ya puedo empezar a tener cosas un poquito más genéricas. ¿Sí? O sea, el equals se puede usar en cualquier objeto. Cuando yo piénsenlo al revés ahora. Ustedes quieren hacer un código que funcione para cualquier objeto que se pueda crear. Y lo hago sobre la clase object. Los únicos mensajes que le puedo enviar a ese objeto son los que tenga object. Le puedo pedir el equals o le puedo mandar tu string más d1.toString. ¿Sí? Por defecto, que es el siguiente método que veíamos, el toString imprime la clase del objeto y el lugar en memoria. ¿Ven? Iguales, dado y el lugar en memoria, por decirlo de alguna forma. No es el lugar en memoria, pero está. ¿Sí? Cuando yo lo hago, si lo quiero hacer en persona, yo decido el equals
object para redefinirlo y digo qué quiero hacer y digo los comparo por DNI. Pero yo podría decidir que son iguales por nombre, apellido, por lo que yo quiera. ¿Sí? Yo acá creo una persona que el nombre es 3, la persona es 3, P1 es igual a P2, me vuelve falso. No son el mismo objeto, pero como yo redefino el equals, en la forma genérica ahora sí son iguales. Los dos tienen el mismo número de DNI. ¿Se entendió eso? ¿El equals para qué me sirve? Sí, sí. Ahora, después vamos a ver. El toString es parecido. El toString, ¿por qué lo hace Java? Porque nosotros en Java podemos hacer un montón de chanchadas con el string. Vieron que el string era una clase, pero para ustedes lo usaban como casi como un predefinido en programación 1. Yo puedo decir, por ejemplo, string hola, string variable, se vuelve hola más dado 1. ¿Y por qué eso funciona? Si yo estoy diciendo a una string le sumo un objeto dado, o le digo el cubilete C3 y me funciona, o le digo el JJ, el jugador, y funciona todo eso. Y funciona, ¿eh? Porque nosotros hacemos esto y hace imprimimos el valor variable y esto funciona. ¿Ven? Y dice jugador tramposo y ese valor. ¿Qué hace Java? Cuando Java detecta que estamos haciendo una suma de string, automáticamente acá le agrega, y no lo vemos nosotros, un toString. Y como el toString está definido en cualquier objeto porque está en la clase object, esto funciona. ¿Se entiende la idea? Le permite la sobrecarga. ¿Qué ventaja tiene para nosotros? Que yo ahora, en dado, puedo decidir qué imprime el toString. Yo lo dejo así como está y me dice, uy, me fui acá, perdón, acá en principal, me dice dado con este valor. Si yo vengo a dado e imprimo el toString, yo puedo decir ahora public string toString. Igual lo defino. Y digo return soy un dado de más cantidad de caras más caras. ¿Sí? Le pongo un mensaje en el toString. No hice nada. En el principal, vieron que concateno hola más de 1. Iba a decir hola, soy un dado de 3 caras. ¿Sí? Yo ya directamente elijo qué quiero que se imprima por el toString. Lo mismo si imprimo de 1. Imprimo de 1 y me imprime, soy un dado de 3 caras. Imprime eso. Si digo un dado cargado, y lo imprimo el dado cargado, ¿qué me va a imprimir? ¿Qué les parece que imprime? A ver, pensémoslo. Yo dije que acá le llama toString. Él es un dado cargado, o sea que lo busca en dado cargado. Dado cargado implementó el toString. No. No. ¿En dónde lo va a buscar? ¿En el padre o no? Claro, en el padre, exactamente. ¿Y quién es el padre de dado cargado? ¿En dado? Dado. Entonces lo encuentra en dado. En dado lo imprimimos, lo implementamos. Dice, soy un dado de 6 caras. ¿Se entiende la idea? Lo va a buscar. Entonces yo imprimo en dado y ya puedo imprimir cualquier valor del toString. De vuelta, ¿para qué me sirve? Que todo objeto ahora se puede pasar a string. Entonces a Java le permitió concatenar string, por ejemplo, o imprimir. Cuando ponemos imprimir un objeto, que es lo que hago acá, automáticamente se está haciendo esto. No lo vemos, pero Java lo cambia por nosotros.
para que funcione, lo transforma en un string. ¿Qué hace? Que cualquier objeto se puede transformar en un string. ¿Cómo? Le llama alto string. ¿Lo ponemos o no? ¿Sí? Entonces, acá es donde se usa el toString. Cada vez que hacemos un println o concatenamos, acá al objeto se le llama el toString. Por defecto, si no lo hacemos, va a ser el nombre de la clase y una ubicación de memoria del objeto. Pero si lo cambiamos, como acá, nosotros podemos manipular qué se imprime. En este caso, soy un dado de 6 caras. Y finalize era un método especial, ya está deprecate. Vieron que yo les dije que Java maneja la memoria sola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo guardé algo en la clase y Java va a destruir el objeto? Quiero que ese objeto se borre o se haga algo, ¿sí? Esto está relacionado, antes era muy común, por ejemplo, abrir el archivo cuando creo el objeto y cuando el objeto se destruye, cerrar el archivo. No sé si les pasó que alguna vez se rompe el programa, qué sé yo, abrieron un PDF, se cuelga el lector de PDF, después lo quieren copiar ese PDF y le dicen, no, este PDF se está usando. No sé si les pasó alguna vez. O este archivo está en uso. Y ustedes dicen, no hay nada en uso. ¿No les pasó nunca? ¿Les pasó alguna vez? Creo que no. Me ha pasado cuando realmente lo tenía abierto, pero... Claro, a veces pasa esto. ¿Qué pasaba normalmente? Como lo abrían, el programa se rompía, quedó marcado como que ese archivo se está usando. Para Windows, el archivo se estaba usando, pero en realidad el programa se había desaparecido. En Java pasaba algo parecido. Para Java, ese archivo quedó bloqueado porque él pidió permiso y nunca liberó el permiso del archivo. Entonces, finalize se llamaba cuando Java iba a destruir el objeto, decía, che, ¿hay algo que tengo que hacer antes de destruirte? Se ejecutaba ese método. Entonces, si vos hacías algo así raro, lo podías llevar. Es una muy mala práctica porque bloquea todo, entonces eso está deprecate. Ahora, ¿qué significa deprecate? Que en alguna versión futura de Java va a desaparecer este método. ¿Sí? No va a estar más. Entonces, no hagas esa práctica. ¿Se entiende más o menos? ¿Por qué es importante la clase Object también? Porque la clase Object me permite definir, por ejemplo, colecciones. ¿Qué son las colecciones? Si yo quiero hacer una estructura, un arreglo, una matriz, pero que guarde cualquier cosa que se me ocurra, ¿de qué la voy a definir? ¿De dados, de jugadores, de cubilete? No, hago un arreglo de Object. Entonces, vieron que cuando hicimos el serie nosotros agregamos una temporada, agregamos un episodio. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de serie? Bueno, acá ¿qué puedo hacer? Puedo crear una colección genérica en la cual yo puedo agregar y sacarle cualquier tipo de objeto. Igual eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? La herencia es compleja, no es fácil. ¿Sí? Vayan haciéndola paso a paso. En el práctico 4 le dejamos unos ejercicios con herencia, pero bastante masticaditos para que lo vayan haciendo. El miércoles que viene no hay clase porque es fecha de finales. Y ya segundo cuatrimestre suspende fecha, o sea que no tenemos clase la semana que viene. Nos vemos el miércoles 10 en la clase. Les digo esto ¿por qué? Para que no se me vayan. Igual ahora hacemos consulta, cualquier duda que tengan, no se me vayan corriendo, pero ya les voy a subir el práctico 4 y ya tenemos esos 4 prácticos, ya los pueden hacer todos. ¿Sí? El práctico 4 es herencia, como para ir haciéndola y practicándola. La idea es que los intenten hacer los ejercicios. Si no vieron, suban la consulta en el foro o me mandan un mail o lo vemos el miércoles que viene también. O si ya lo hicieron, los vemos ahora. Entonces, ¿Sí? La consulta. Sí, dale. entonces el otro viernes no tenemos Pro Ni 2. miércoles ni viernes. No sé si Web viajaba al final. Puede ser que Web, no me acuerdo Web cuándo quedó el viaje de